precisamente de cómo compartir nuestra fe a la gente. No es fácil, hermanos, predicar el evangelio. No es fácil. Es muy duro. Es duro. Se dice de hermanos que iban a visitar a las casas a tocar, solían orar de que les abrieran la puerta. Y este hermano oró diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En eso el dueño de la casa abre la puerta con un rifle en la mano, encañonándolo, diciendo: y sí, y en verdes pasos te va a descansar. Dicen que entre broma y broma, pero la verdad se asoma. Pero es una realidad. Es bien duro predicar el evangelio. Es bien difícil. Siempre es el objeto, no que nos hagamos víctimas, pero sí somos sujetos de atropellos, de intrigas, de mentiras, de un montón de cosas. Es la realidad. Pero ¿sabe una cosa? Que vale la pena hacer. ¿Sabe por qué? Por lo que significa no solamente para Dios, lo que significa para la gente que es redimida, su vida cambia, su casa cambia, sus hijos cambian. Y es significativo para nosotros, ¿sabe por qué? Porque trae un impacto en nuestra vida personal. Trae un impacto a nuestra familia, a nuestros hijos, hermano. Impacta cuando quieren predicar el evangelio. Impacta fuera de ti, a los tuyos, a tu cónyuge, a tu familia, a tus hijos, a la comunidad, al mundo. Impacta al mundo. Y esto es precisamente lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana. El evangelio al mundo. ¿Cómo llevar este evangelio al mundo? ¿Cómo llevarlo al mundo? Para ello voy a tomar estos versículos que acabamos de leer, 20 versículos, y lo vamos a ver acotados o viendo la diferencia entre lo que era la iglesia primitiva y lo que es la iglesia de nuestros días. La palabra del Señor nos dice que Dios mandó a Pablo en estos versículos a Macedonia. Dios mandó a Pablo como misionero a Macedonia. Y cuando Pablo fue a Macedonia, Macedonia era un lugar, un condado con diferentes pueblitos, villitas, pero en medio de todo ello se elevaba una urbe, una gran ciudad como era Filipo. Y comparativamente, contextualmente hablando, imagínense, era como la ciudad de Chicago, grande, enorme aquella ciudad. Y Lucas, y digo Lucas porque anteriormente pensaba que era Pablo, pero por las últimas evidencias que ha habido, y yo no me considero una persona enclaustrada o cerrada con una idea, Lucas ahora es el que nos conduce a que él fue el que escribió Hechos. Y Lucas habla de tres conversiones que transformaron todo Filipo, que transformó vidas por completo. Y esas tres personas son Lidia, la vendedora de púrpura, además de ella estaba la persona esclavizada a los demonios, decimos así, porque era profetisa, y estaba el carcelero de Filipo. Vamos a ver cada una de ellas. Empecemos por Lidia. Vamos a ver sus implicaciones y también sus aplicaciones a nuestras vidas el día de hoy como iglesia, individualmente, colectivamente. Lidia, versos 13 y 14, nos dice que adoraba a Dios, era una adoradora de Dios. Y dice la Biblia
que ella era una mujer que adoraba al Señor, era una mujer devota, era una mujer religiosa, era una mujer que amaba a Dios, piadosa. Y si adoraba a Dios religiosamente, quiere decir que tenía su corazón vacío, necesitaba algo que llenara su corazón. Y dice la Biblia que el apóstol Pablo fue con Silas y habló con ellas a la hora de la oración. Lo que consideramos que Lidia era una mujer que simpatizaba con la fe judía. Adoraba a Dios y adoraba la palabra de Dios. ¿Qué era la palabra de Dios en aquel entonces? La palabra de Dios eran los pergaminos del Antiguo Testamento. Esa era la palabra de Dios, lo que tenían. Entonces ella adoraba la palabra de Dios. La Biblia nos dice, y los eruditos cuentan, que ella era una mujer de mucho dinero, porque vendía púrpura. La púrpura no es cualquier textil. Era un textil que solamente entre la gente de la alta alcurnia, ¿no? Entonces es como el que vende oro y joyas, ¿no? Pues se supone que hace grandes cantidades de dinero. Entonces ella era una mujer muy acaudalada, de mucho dinero, muchos billetes, como algunas de ustedes, ¿no? Hágame la abuela. Lidia era una mujer empresaria, inteligente, racional, intrépida, una mujer de negocios. Bueno, dice la Biblia que Pablo y Silas estuvieron hablando con ellas en aquella hora de oración, pero Lucas no nos dice de qué hablaron. Nada más nos dice que hablaron, pero ¿de qué hablaron? Ahora nosotros suponemos de qué hablaron. Yo supongo de qué habló, porque Pablo, su corazón estaba en evangelizar a la gente. Y él tenía un método para evangelizar a aquellos religiosos de su tiempo, porque él conocía a los de judía, él había sido judía de judíos. Entonces asumimos que Pablo, lo que hizo con ella y lo que habló con ella fue lo mismo que hacía cuando entraba a las sinagogas. ¿Se acuerdan? Entraba a las sinagogas y Pablo les leía partes del Antiguo Testamento, aquellos pergaminos donde venía parte del Antiguo Testamento. Pues ¿sabes lo que hacía Pablo? Que todos los pasajes del Antiguo Testamento los indicaba a Cristo. A Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo, siempre a Cristo. Y eso es lo que tenía Pablo para evangelizar a la gente. Ahora, suponemos entonces que Lidia conocía la palabra del Señor. Y Pablo la evangelizó de la misma manera que hacía con los judíos. Suponemos que Lidia conocía perfectamente la historia que todos conocemos de David, cómo Dios empoderó a David para salvaguardar la vida de su pueblo cuando él mató al gigante Goliat. ¿Se acuerdan de aquella historia? Bueno, Lidia la conocía. Y seguramente Lidia, como dice el corito, yo quiero ser como David, yo quiero ser como David. ¿O qué pensar, por ejemplo, de Esther, aquella mujer que arriesgó su reinado para salvaguardar la vida de su reino? Y seguramente Lidia decía, yo quiero ser como Esther. ¿O qué tal como José? José que era aquel hombre que vendieron a la esclavitud, ¿se acuerdan? Y cuando estaba en la cúspide, de su vida, como una autoridad en aquel reino, reconoce a sus hermanos. Y ganas no le quedaron a él matarlos, pero los perdonó. Seguramente Lidia decía, yo quiero ser como José. Pablo, yo quiero ser como David, yo quiero ser como Esther, yo quiero ser como José. ¿Y qué Pablo seguramente le dijo? No, es así. Si tú quieres ser como Esther, y quieres ser como David, y quieres ser como cualquier personaje del Antiguo Testamento, primeramente sé como Jesús. Primeramente recibe a Cristo.
Porque si tú recibes a Cristo, se te va a hacer bien fácil seguir a David, a Moisés, a Esther. Mira a David, por ejemplo. David arriesgó su vida para salvaguardar a su pueblo. Pero Cristo no arriesgó su vida, sino que dio su vida para que tú y yo tuviéramos vida eterna. Mira, sí, Esther arriesgó su reino, pero Cristo fue más allá que ella, porque Cristo Jesús dejó su reino para que tú y yo, Lidia, fuéramos salvos por él. Sí, José perdonó a sus hermanos. Cristo Jesús fue más que José, porque José perdonó a sus hermanos, pero Cristo Jesús en la cruz del Calvario lo dejaron solo sus asesinos. En lo alto de la cruz los perdonó. Tú y yo éramos esos asesinos. Él nos perdonó. Cristo más que todos ellos. Y si tú quieres ser cualquiera de ellos, primero sé como Jesús. Primero sigue a Jesús. Primero sé como Jesús. Y todo lo demás te va a apuntar a Cristo, a Cristo. Hermano, yo siempre hago mucho hincapié en esto. A los nuevos, no empiecen por Génesis. ¿Quieres conocer a Dios? Empieza por el Evangelio de Juan. Porque cuando tú conoces a Cristo, se te va a hacer fácil entender todo el Antiguo Testamento. Y vas a encontrar que todo te indica a Cristo, a Cristo. Lo lees con un propósito, con un fervor, con una pasión, porque todo indica a tu Salvador. Todo. Ella se quedó con la boca abierta, seguramente. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Miren cómo Dios, hermano, habló a la razón de esta mujer, una empresaria, una mujer intelecta, una mujer inteligente. Dice la Biblia que Dios abrió el corazón de Lidia. Y ella dijo, vamos, yo quiero conocer a ese Cristo. Yo quiero conocer a ese Cristo. Y ella recibió a Cristo como Señor y Salvador personal. Primera conversión. Segunda conversión es esta mujer. Dice la Biblia, nos habla de una mujer con espíritu de profetiza. En los originales no dice profetiza, o se refiere a una profetiza, obviamente, pero los originales dice con espíritu de pitonisa. Ninguna versión vas a encontrar que diga pitonisa, o rara la versión que dice pitonisa, porque dice que confunde a la gente. Pitón, ¿quién era? Pitón, bueno, había un dios griego que predecía el futuro y estaba en su templo y estaba guardada ese templo por una figura gigante llamada Pitón. Entonces la asociaban con ese espíritu de pitonisa, una profetisa. A diferencia de Lidia, esta mujer, el dinero, era rica esta mujer también, era muy acaudalada, porque hacía dinero en base a lo que hacía de sus profecías. Entonces pero la diferencia es que Lidia se ganaba bien el dinero. Esta no. Era mala vida. Esta mujer estaba posesionada por el dinero, pero también estaba posesionada por los demonios. ¿Por qué por los demonios? Bueno, Pablo reconoció el demonio en ella. Esta mujer necesitaba de un exorcista. Pastor, estamos viviendo en el siglo XXI. Eso ya pasó, eso fue en aquel entonces. Se equivoca, hermano. Los demonios siguen existiendo. Y los exorcistas también se han existido. Los demonios siguen existiendo. ¿Y cómo usted sabe que Pablo supo que ella estaba endemoniada? ¿Cómo sabe que estaba endemoniada? ¿Cómo sabemos nosotros que una persona está endemoniada? ¿Saben cómo? Porque tenemos a Cristo en nuestro corazón.
Porque nosotros alguna vez fuimos esclavos del mundo, alguna vez fuimos esclavos del pecado, de la carne, fuimos esclavos, hermano, algunos, seguramente de Dios. Pues hermano, es fácil reconocer una persona cuando uno está en Cristo. Uno sabe cuando una persona, aparentemente, esta mujer, decimos, ¿dónde están los demonios? Pero Pablo se identificó, estaba endemoniada esta mujer. Y por eso Pablo le dijo al espíritu, sal de ella. Fue sacudida en el nombre de Jesús, le dijo Pablo, sal. Y salió. Y aquella mujer vino a la salvación. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo es una posesión? Mire, hermano. Le explico. ¿Cómo es una posesión? Hay una palabra, un término nuevo que se oye mucho hoy en día, que es la palabra ateo, ¿verdad? Donde dice, yo soy ateo. No sabe lo que dice, pero bueno, gente que dice que es atea. En el tiempo de la iglesia primitiva no existía ese término porque no había opción. Tú tenías que creer en un Dios, porque la naturaleza del hombre cree en un Dios. Nadie sabe de creer en un Dios, todos creen en un Dios. Entonces, ¿cómo es posible que esta mujer, verdad? ¿Y cómo es posible? Bueno, miren, hermano, todos creemos en un Dios. Los ateos también creen en un Dios. ¿Sabe cuál es su Dios de los ateos? El no creer en Dios. ¿Me van a entender? Ese es su Dios, por eso difaman a nuestro Dios, por eso siempre están hablando en contra de Él, porque su Dios es no creer en Dios, ese es su Dios. Todos creemos en algo. Pero también existe hoy en día otros dioses. El Dios cargo, el Dios familia, el Dios hijos, el Dios negocio, el Dios dinero, el Dios grupito al que tengo que ser aceptado. Ese es el Dios de nuestros días, los dioses que hay en nuestros días. Y déjeme decirle, hermano, que cuando su Dios es ser ateo, bueno, el ateo lo va a posesionar, el ateísmo lo va a controlar. Si su Dios es el dinero lo va a controlar. Si su Dios es el negocio lo va a controlar. Si su Dios es la familia lo va a controlar. Si su Dios son sus hijos lo van a controlar. Si su Dios es un grupito pequeño que tengo que ser aceptado, ese grupito pequeño te va a controlar. Y todos esos dioses te van a pisotear, te van a traicionar, te van a acabar, te van a despedazar. Si tu Dios es el diablo, te va a controlar y te va a posesionar. Yo le digo a los muchachos siempre, no jueguen con eso. No jueguen con eso de llamados a su curiosidad, ir a ver que le lean las cartas. ¿Saben por qué? Porque usted está rindiendo adoración al diablo, el diablo lo va a controlar y lo va a posesionar si usted no ha aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador personal. Si usted recibe a Cristo y cae en esa tentación, usted no es posesionado, usted es oprimido por los demonios. Esta mujer estaba posesionada. Fíjense la diferencia que hay entre Lidia y ella. Nuestro Dios, hermano, es un Dios tremendo, es un Dios real. Si tú adoras a Dios y tú alabas a Dios, nuestro Dios te va a controlar y vas a ser posesionado por su Santo Espíritu. Esa es la gran diferencia. Pero ¿sabe también una gran diferencia entre nuestro Dios y los demás dioses, un cambio, familia, de negocio, de grupo? ¿Sabe qué es? Que nuestro Dios, a diferencia de los demás, perdona nuestro pecado. Ese es nuestro Dios. Y es un Dios real. Lidia era una mujer inteligente, racional, donde el Santo Espíritu de Dios vino a ella de una manera sublime y entendible. Esta vino en una manera tremenda, donde Dios habló a través de Pablo y le dijo, en el nombre de Jesús, le dijo ese espíritu, sal de
de ella. Y en ese instante aquel espíritu salió de ella y ella vino a los pies de Cristo Jesús. Segunda conversión. Tercera conversión. El carcelero de Filipo. ¿Qué es un carcelero? Bueno, el carcelero de Filipo, hermano, un carcelero, en aquel entonces el sistema de pensiones era muy diferente al de hoy en día. Hoy en día reciben un cheque los pensionados, ¿no? En aquel entonces no había cheques de pensiones, sino a la gente que se pensionaba le daban un trabajo en el gobierno, si trabajaba para el Estado, como un soldado, si perdía una pierna o ya se mostraba deshabilitado, le daban un trabajo en el gobierno, y el carcelero era ser parte del gobierno, era un buen trabajo, remunerativo también. Bueno, cuenta la palabra de Dios que Pablo y Silas son golpeados, martirizados, y lo meten a la cárcel, injustamente. Injustamente porque Pablo era un hombre ciudadano romano, merecía de un juicio, pero ellos, vamos, directo a la cárcel. Era injusto. Y este soldado romano es diferente a Lidia y a la profetisa, porque Lidia es racional, la profetisa es más de carácter emocional, pero el carcelero de Filipo era un hombre, como tú y como yo, un hombre en bruto. No bruto, un hombre en bruto, ¿no? Recio, un hombre. Y el hombre era práctico. ¿Cómo Dios le reveló la salvación? De una manera práctica. Él iba a vivir una de las cosas más preciadas que Dios nos da, que es la vida. Y él dijo, va a vivir la vida con Cristo. Y mi familia va a conocer a Cristo. Qué manera tan práctica de vivir la vida. Bueno, dice la palabra del Señor, hermano, que el carcelero vio nuevos presos, los metieron a la cárcel. Ahí estaba Pablo y Silas, y lo metieron a la cárcel. Y dice, después de esa brutal golpiza, que empezaron a orar y a cantar himnos, cánticos al Señor. ¿Cómo es posible que canten después de haber recibido una tormenta golpiza? ¿Cómo es posible que puedan cantar a Dios después de estar siendo golpeados en un calabozo en la plena oscuridad? El pastor, explíqueme esto, muy sencillo. Porque si tú tienes el Dios familia, el Dios hijo, el Dios negocio, el Dios dinero, el Dios grupito, el Dios que tú quieras, cuando tú vives en un tiempo de oscuridad, tú vas a ser separado de esos dioses. Pero nuestro Dios es real, y en la peor de tu oscuridad, nuestro Dios siempre está contigo, porque lo prometió. Yo no sé si tú estés viendo un calabozo de oscuridad, pero Dios está contigo porque es su promesa. Esa es la diferencia, por eso cantamos, por eso glorificamos enfermos, con problemas, con dificultades, pero venimos y cantamos al Señor en medio de nuestra oscuridad. Dice la Biblia. Entonces, hubo un terremoto y abrieron las celdas, ¿no? Se abrieron las puertas de las celdas, y entonces había un problema con ser carcelero. Era un lindo trabajo, un trabajo para pensionados, pero había un problema, que si tenía un preso, pagas te mataban. Cuando vino el terremoto y las celdas fueron abiertas y los grilletes abiertos, ¿qué pensó el soldado romano? Me van a dar muerte. Por eso dice la Escritura que él decidió matar. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que empezó a escuchar allá ruidos. ¿Qué será? Pidió una luz. Mi hermano, estaba Pablo, Silas y los presos, lo que quiere decir que ya habían alcanzado a los presos que no escaparon. Estaban ahí. Y fíjense, ¿por qué Pablo no escapó? Porque él conocía la cultura y sabía que si se iba, ese carcelero iba a morir. Y para Pablo no había intereses personales, estaban las almas de por medio. Por eso se quedó. Cuando ve el carcelero aquello,
Seguramente el carcelero dijo, espérame un momento, ustedes son judíos. No dicen, no enseñan que diente por diente, ojo por ojo, no hay que cobrar venganza. ¿Cómo es? Pablo le dice, es que nosotros somos cristianos. Cristo Jesús no nos enseña a pagar mal por mal, sino bien. Cuando te hacen el mal, mira, le dijo el carcelero, nuestro Dios, Cristo Jesús, estando en lo alto de la cruz, Él murió y nos perdonó a nosotros. Él no cobró venganza. Seguramente dijo el carcelero, dice que se arrodilló delante de ellos y le dijo, Pablo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, recibe a Cristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué hermoso. Una nueva manera de vivir la vida. Lo más hermoso, saber vivir con sabiduría. Ahora tengo a Cristo y mi familia va a conocer al Señor. Hermano, qué tremenda diferencia no hay. Lidia, una mujer racional, inteligente, empresaria, esta mujer correctiza, una mujer emocional, y este hombre, un hombre recio, un hombre práctico. Bueno, de esta manera voy a vivir mi vida. Gracias, Señor. Y fue salvo y bautizado. ¿Qué aprendemos de estas tres historias, hermano? ¿Qué aplicación tienen a nuestra vida como iglesia el día de hoy? Bueno, yo encuentro tres cosas muy prácticas que nos enseña este pasaje. Primeramente, hermano, que el Evangelio del Señor es para todos. El Evangelio del Señor es para todos, para toda criatura, para todos. Fíjense, y la gente tiene necesidad del Evangelio, tiene necesidad de cambiar su vida. Es para todos. Y yo recuerdo cuando estaba en mi país, cuando era niño en los 60, 70, yo nací en un hogar católico. Mi esposa sí era una evangélica, pero yo nací en un hogar católico. Cuando era niño, yo recuerdo, cuando iba al catecismo, a la iglesia, el cura, el catequista, nos metía mucho odio contra los grupos evangélicos. En ese tiempo llegaban brigadas de evangelistas americanos a plantar iglesias. Y recuerdo que decían, no vayan a esos lugares porque eso es de los gringos. Es de la religión de los americanos. Recuerdo un catequista nos dijo, es que cada religión tiene su cultura. Ellos son americanos, ellos son gringos, ellos creen en esto. Nosotros somos mexicanos. Nosotros, bueno, ni siquiera decían somos católicos, somos guadalupanos. Así nos decían, somos guadalupanos. ¡Wow! Entonces, ¿cómo? A ver, un momento. Lidia era de Tiatira, era de Asia. Luego esta profetisa era griega. Y el carcelero de Filipo era romano. Asia, Grecia, Roma. ¿Y dónde están los gringuitos aquí? ¿Dónde? ¿Dónde están los americanos aquí? Bendito sea el Señor por esta nación, porque vino Cristo a esta nación. Pero déjeme decirle, hermano, que de aquí esto se generó, este grupo de personas llevó el Evangelio a Europa. De hecho, a África no fueron los europeos ni los americanos que llegaron a África. ¿Sabe quién fue? Fue el etíope que evangelizó Felipe. Por ahí entró el Evangelio a todas esas partes de África, de India, de Asia, todas esas partes. ¿Sabe usted que en nuestro país, bueno, en mi país y en los países del Caribe, los primeros que llegaron allá no fueron los americanos,
Estoy hablando de la iglesia evangélica. Fueron los italianos que llegaron a las costas de Veracruz. Y en las costas también de los países del Caribe. Por ahí entró el Evangelio de Cristo. Bendito sea el Señor. Si usted, cristiano, cualquiera que sea la circunstancia por la que Dios lo trajo acá, ¿y cómo vino a conocer al Señor? Téngalo por seguro, porque Dios tiene un plan con el latino, con nosotros los latinos, de alcanzar y de seguir proclamando a Cristo en estas tierras. Por eso, mi amado hermano, gloria a Dios si tú piensas en las misiones. Qué lindo que mandes tu ofrenda a las misiones internacionales. Pero vergüenza debería de darte si no conoces el nombre de tu vecino. Vergüenza debería de darte si no conoces el nombre del que vive al lado tuyo. ¿Por qué? Porque este es un campo misionero. Bendito sea el Señor, que pensemos, que oremos en las misiones internacionales. Pero estamos en campo misionero. Estamos en tierra de misiones ahora. La vida ha cambiado totalmente. Ya no es aquella nación que se conocía como una nación cristiana. Ya ha dejado de ser una nación cristiana para el mundo. Es un campo misionero. Y tanto que hay que hacer. Tanta misión. Tantos lugares. Yo veo, nos dieron la oportunidad de entrar aquí a una comunidad de más de 100 familias. Una oportunidad única. Ahí está la misión. Y no nada más esto, sino que ahora la misión era la iglesia. ¡Qué tremendo! Hermano, si tú crees y eres de las personas que piensan que porque tu vecino es musulmán, que porque tu vecino es testigo de Jehová, que porque tu vecino es mormón, que porque tu vecino es católico, y dices, no, ellos no tienen esperanza, ellos no van a conocer nunca a Cristo, entonces tú no calificas como cristiano, porque todos tienen que saber del amor de Dios. Todos. Eso es lo que aprendemos de este pasaje. Tantas nacionalidades. Hermano, quitemos esos prejuicios y hablemos de Cristo. Todos tienen que saber del amor del Señor. Llevemos el Evangelio al mundo. Segunda cosa, ¿qué aprendemos? Aprendemos que el Evangelio es una necesidad de unidad. El Evangelio trae unidad. Eso es lo que aprendo yo aquí de este pasaje. ¿Por qué unidad? Mire, el mundo dice, ay, que las naciones deben de estar unidas, que las ciudades deben estar unidas, que las comunidades deben estar unidas. ¿En verdad? Mire, nosotros estamos convencidos que la única manera de que esta humanidad tenga unidad es cuando todos recibamos a Cristo Jesús. Cuando todos proclamemos el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es lo que hace, trae unidad. Miren, simplemente, fíjense, si nosotros comparamos estos tres personajes con el día de hoy, en el día de hoy, ¿quién sería Lidia el día de hoy? Sería como alguna, no sé, dueña de una cadena de restaurantes mexicanos, ¿no? Ganada para Cristo. Sería. ¿Quién sería la profetisa? Pues sería una de estas brujas ahí de la 26 que leen las cartas y todo eso, ¿cierto? Ganar a esas personas para Cristo, imagínense. ¿Y quién sería el carcelero de Filipo? Pues seguramente sería un policía de aquí de Veracruz. Fíjense, tres personas tan diferentes una de otra. Mientras que uno es de Asia, el otro es de Roma, el otro es de Grecia, mientras que uno es racional, el otro emocional, el otro práctico, mientras que todos los tres son diferentes. Son tan diferentes unos de otros, pero ¿saben qué les une? ¿Saben cuál es el común denominador? Que los tres son cristianos ahora. Fíjense lo que dice el verso 40. Dice la palabra del Señor, que se reunieron todos en la casa de Lidia. ¿Y quiénes son todos? Ahí estaba el carcelero romano, ahí estaba la exprofetisa, ahí estaban todos unidos.
alabando y glorificando el nombre del Señor. Eso es lo que hace el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo trae unidad. Y toda aquella persona que trabaja en contra de la unidad de una iglesia necesita verdaderamente conocer el Evangelio de Cristo. Porque el Evangelio de Cristo trae unidad, no trae desunidad. La unidad es una responsabilidad, y la responsabilidad necesita de prudencia y de sabiduría, por amor a las almas, por amor al Evangelio del Señor, por respeto a su obra. La unidad es una responsabilidad. Nosotros no venimos aquí a crear el amor y a crear la unidad porque ya estaba aquí antes que nosotros llegáramos, sino nuestra responsabilidad es fomentar la unidad. Qué triste aquel día que llego la primera vez acá a Estados Unidos y me doy cuenta que acá hay una iglesia de anglosajona y acá, como media cuadra, una iglesia de afroamericanos. Y yo decía, pero ¿cómo se habla en el mismo idioma? ¿Cómo? Hermano, que Dios nos proteja, nos cuide de crear iglesias de mexicanos, de guatemaltecos, de salvadoreños, de esto, de otro grupo, porque nosotros somos uno en Cristo Jesús. Sea guatemalteco, sea salvadoreño, sea mexicano, sea, todos somos uno en Cristo. Colombiano también. ¿Quién me faltó? Dominicano. Vámonos. Alabado sea el Señor porque somos uno en Cristo Jesús. Que Dios nos cuide. Que Dios nos cuide de hacer esas distinciones. Mire, ¿por qué Lucas escribió estos tres personajes? ¿Sabe por qué? Porque había una oración muy, si usted googlea va a ver ahí, googleo, ¿no? Vaya la oración de un judío. ¿Cómo era la oración del judío? Gracias, Señor, porque no me hiciste una mujer, ahí está Lidia. Gracias, Señor, porque no me hiciste un esclavo, ahí está esclavizado de nuevo. Gracias, Señor, porque no me hiciste un gentil, ahí está el soldado romano. Gracias, Señor, porque no me hizo una mujer. Gracias, Señor, porque no me hizo un esclavo. Gracias, Señor. ¿Cómo? Si somos todos uno en Cristo, el Evangelio de Cristo Jesús. Y ahí fue la primera célula, creo que, ¿no? Claro, las primeras células. Gracias al Señor, hermano, porque el Evangelio es unidad. Honremos la unidad. Honremos la unidad. Y por último, hermano, predica la palabra de Dios, independientemente de tu situación o condición. Porque hay necesidad de Evangelio. Hay mucha gente, y lo he escuchado, ya llevo años en esto. Y la gente siempre dice lo mismo, hermano, ponte, vamos a evangelizar. No, hermano, espérame, es que yo necesito ir al seminario. Yo necesito aprender toda la Biblia, porque si no, ¿qué voy a decirles? Mire, hermano, yo entiendo que es una responsabilidad aprender y enseñar, y yo lo hago. Yo me preparo. Y me sigo preparando y siempre trato de actualizarme. Pero que esto no sea el motivo para no evangelizar. Hay personas que dicen, no, yo tengo que arreglar mis cositas espiritualmente porque hay algo que no sé, un sitio, hermano. Mire, 8 años conocí a un hermano que lo invitaba a visitar. Y una vez fue muy honesto, me dijo, mira, hermano, yo la verdad yo no voy a hablar con usted. No. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que la gente va a venir por nuestro testimonio. Y hasta que yo no tengo un testimonio, no le dije nada, pero mi gran gracia, hermano, hay alguien que haya venido aquí por su testimonio. A ver, fíjense acá si alguien le sigue por su testimonio. Hermano, si somos un dragón de tantos defectuosos, somos un cúmulo de tantos errores y equivocaciones, no amarremos nuestras manos y nuestros pies por nuestra condición, nuestra situación, y evitemos el progreso del Evangelio. Hablemos a Cristo,
Recuérdate, hermano, que cuando tú fuiste salvo, no fue por el récord de tu vida, sino por lo que Cristo Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. Me han cansado tantos años de hablar de esto una y otra vez, hermanos. Salgamos, predicamos bien. Hasta si predica, su vida se va a arreglar de seguro. Hable de Cristo, a ver si no cambia también su manera, su estilo de... Hable de Cristo. ¿Por qué? ¿Cuál es la prueba más grande que tenemos aquí? La prueba más grande es que ¿quién habló al corazón de Dios? Fue el testimonio de Pablo. Era tremendo. Yo no sé cómo lo haga. De muchos, quizá este era su hijo en la casa, seguramente. Pero dice que él fue el que abrió el corazón del líder. No fue testimonio. El corazón fue abierto por el Señor. Ahí está el ejemplo. Está Pablo predicándole a esta profetisa. Aún no conoce a Cristo. Fíjense ustedes. Dice la palabra del Señor que esta mujer lo seguía, Pablo y Silas. Y dice que les decía, no sabemos exactamente, pero yo considero que de una manera burlesca. Estos son siervos de Dios, decía la profetisa, que hablan de la salvación. Estos son siervos de Dios que hablan de la salvación. Por una hora, por 2 horas. Dice que por varios días. Ya lo tenía hasta la coronilla esta mujer endemoniada. ¿Sabe lo que hace Pablo? Después de varios días se da la media vuelta y dice que de no muy buen agrado, ¿verdad? ¿Cómo dice ahí? Está enojado Pablo. Oiga, no está en su... Oiga, si usted me dice que yo estoy enojado, yo soy muy paciente, que estoy enojado y me enojo. Pero decir a Pablo que estaba enojado, él tenía un carácter que, cuidado, le colmó hasta la coronilla. Y le dijo, no importando su enojo, le dijo, en el nombre de Jesús, sal. Y salió y aquella mujer vino al conocimiento de Cristo. Hermano, ¿por qué Pablo se tardó tanto? Dice que muchos días. ¿Y se habrá tardado tanto? Yo no sé. He investigado por qué yo no sé. Yo no sé. Pero una cosa sí te digo, que Pablo cruzó en el momento de la crisis. Dios lo sé. Y así como usó a Pablo, usó a Pedro, decidió quién sabe. Proclamemos este evangelio. Es duro, sí. Es difícil, sí. Pero es muy grande. Es un gozo tremendo ver las almas. ¿Por qué no ponemos en pie y oramos al Señor que use nuestras vidas? Amén. Este es un llamado para todos nosotros. No hago una invitación al altar. Es para todos, hermanos. Espero que le haya caído con un cafecito. Porque el cafecito es amargo, ¿verdad? Ah, pero ¿cómo lo necesitamos? Lo necesitamos. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por vidas como Lidia, como esta Leticia, como esta Quereo.